Entonces, ¿a qué hora empieza la próxima conferencia? 9 de la mañana. Excelente. Creo que sería tiempo suficiente entonces. Hermanos, antes de empezar, déjame darles un poco de información que tal vez ayudaría, que me gustaría, bueno, que sepan, pueden ser de ayuda en tu vida espiritual. Uno es que, bueno, hay una mesa atrás de Chapel Library y los recursos que tienen son excelentes. Y algo más que tiene ese ministerio es una aplicación para el teléfono, para el smartphone. Y lo recomiendo por todos lados porque es gratis y es un tesoro de recursos excelentes. Y algo muy bueno, no solamente es como un e-reader que puedes leer los libros, también muchos archivos, muchos libros tienen un componente de voz, alguien que está leyendo el libro. Entonces, puedes escuchar mientras estás trabajando, viajando, lo que sea. Entonces, recomiendo esto, hermanos. Y también alguien mencionó que había participado en una clase que daba hace algunos meses, semanas en línea. Hay un libro, es un workbook, es un libro que hay que trabajar en el libro, no sé cómo se llama en español, pero se llama Usando bien la palabra de verdad. Usando bien la palabra de verdad. Es un método de estudiar la Biblia. Lo desarrollé para los pastores en Kenia que antes enseñaba, pero ha sido muy útil para todos los cristianos. Si deseas tener eso, es un PDF, es gratis. Estoy muy feliz enviártelo si quieres tenerlo. No más, bueno, no sé cómo hacerlo. Después puedes hablar conmigo. Oh, hermano, ok. Voy a mandarlo al hermano David y él puede repartirlo si desean tenerlo. Y por fin, una cosa que hago porque tengo que hacerlo para seguir con Cristo es leo la Biblia con muchos amigos en Latinoamérica por la semana. No hay horario, nomás en el momento cuando tengo 10 minutos o 15 minutos, mando un vínculo al grupo de WhatsApp y los que pueden unir conmigo en ese momento, ellos lo hacen. Entonces leemos tal vez un capítulo juntos, oramos y ya. Si deseas ser parte de ese grupo de lectura bíblica, la mejor forma de hacerlo es ir a un sitio de web donde pongo recursos y cosas que quiero compartir con la gente, ryanbush.org, O-R-G. No tengo un organización, no sé por qué tiene ese, pero así es, ryanbush.org. Ahí pongo las cosas que estoy haciendo, los recursos que estoy compartiendo. Ahí puedes juntarse con el grupo de WhatsApp si desean hacerlo. ¿Ok? Su palabra es mi tesoro. Salmo 119 dice, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata. ¿Escucharon? Wow. Y también en el mismo capítulo, por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Y también en el mismo capítulo 162, versículo dice, me regocijo en tu palabra como quien halla un gran botín. Wow. Si alguien toca la puerta de tu casa un día
y abres la puerta y ellos dicen, aquí tengo mucho dinero, amigo. Tengo 10 millones de dólares. 10 millones, eso es mucho, ¿cierto? Es mucho. Tengo 10 millones de dólares y quiero dártelo. La única cosa es que de este punto en adelante no puedes tener una Biblia. No puedes cantar canciones que tienen versículos ahí. No puedes escuchar predicaciones sobre la Biblia. Pero eso es todo. Y puedes tener todo este dinero. ¿Lo aceptarías? 10 millones de dólares, hermanos. Este puede cambiar todo, ¿cierto? Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata. Hermanos, es absurdo cambiar la Biblia con riquezas que ofrece este mundo. No tiene sentido porque por la luz de la palabra tenemos ojos para ver claramente y disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado. Sin la palabra de Dios no podemos disfrutar de cualquier bendición de este mundo. Cambiar la Biblia con riquezas es como cambiar tu lengua con comida rica. O tus oídos con música bella. O tus ojos con una vista magnífica. Amo tus mandamientos más que el oro. Sí, más que el oro fino. Tu palabra para mí es más valioso que cualquier otra cosa que el mundo ofrece. Hermanos, tenemos un tesoro muy grande en nuestras manos. Y estoy seguro que todos tienen su propia Biblia aquí, ¿cierto? ¿Todos tienen una Biblia? Tal vez contigo, tal vez no, pero tienes una Biblia en la casa por lo menos, en el teléfono, a lo mejor tienen varias Biblias. Y supongo, bueno, que la Biblia que tiene está en tu idioma, ¿cierto? En español. Y creo que ustedes, la mayoría de ustedes saben leerlo, saben leer, han recibido educación, pueden leer libros y pueden leer tu propia Biblia. Tienes recursos para comprar una Biblia, ¿cierto? Hermanos, estas características te hacen un pueblo tan privilegiado. ¿Esa es la palabra? Tienen un privilegio que la mayoría de los cristianos en la historia del cristianismo no han tenido. Y tengo que decirles, hermanos, ahora mismo, hoy en día, en este momento, hay cristianos tal vez orando en este mismo momento, oh Dios, me encantaría tener una Biblia. Hay cristianos que están repartiendo Biblias por libros en países donde está prohibido, compartiendo pedacitos de una Biblia porque es la única cosa que tienen. Hermanos, qué tesoro tenemos. Están orando, oh Dios, si solamente podría tener toda tu palabra, lo leería todos los días. Y lo dejamos al lado a veces, ¿cierto? Hermano, tengo que decirles, y a lo mejor saben, creo que sí saben, porque son cristianos serios, están aquí, ¿cierto?
Pero mientras estamos aquí en este cuarto, recibiendo de la palabra, adorando a nuestro Dios, hay grupos, hay etnias en el mundo que no tienen no tienen iglesia, no tienen Biblia, no tienen ni un misionero, no tienen nada de la luz del Evangelio. Hermanos, no estoy aquí para echar culpa, tenemos que entender eso y quiero que tengamos una urgencia. El plan de Dios para rescatar personas de esas tribus está sentado aquí. Ustedes son el plan. Las iglesias en este cuarto es el plan para saber las personas del tribu Cora, que tiene 34,000 almas, que vive aquí en México. También los Pame, 21,000 almas. Purépecha, 196,000 almas. Huichol, 80,000 almas. Estos son grupos aquí en este país, hermanos. ¿Han escuchado de ellos? ¿Saben de ellos, hermanos? Perdidos. Todos esos grupos, y hay más, Tepehuán, Tarahumara, hay más, menos de 2% son cristianos, menos de 2% que dicen que son cristianos, entonces menos de 1% que son redimidos en esos grupos, hermanos. Dios ha dicho que habrá personas de cada familia alrededor de su trono, ¿cierto? Lo ha dicho, lo ha prometido. La cosecha es mucha. El plan de Dios para alcanzar a esos grupos, el plan está sentado aquí, hermanos. Como mencioné esta mañana, la Biblia nos explica cómo cumplir la gran comisión. No es que tenemos la gran comisión y nada más y tenemos que adivinar qué hacemos, cómo podemos cumplir con ese trabajo. No, Dios nos ha dado un libro que tiene toda la información que necesitamos. La Biblia es suficiente, hermanos, para vivir de acuerdo con su propósito, obedeciendo sus mandamientos aquí en la tierra. Hermanos, piensa en esto. Gastamos tiempo y recursos en muchas cosas, ¿cierto? En muchas cosas aquí en nuestras vidas. Un ejercicio bueno para considerar y evaluar lo que hacemos es hacerte esa pregunta. ¿Esta cosa va a ser importante o va a importar 5 segundos en la eternidad? ¿Va a ser valioso después de la muerte? ¿Va a durar hasta la eternidad? Es algo que tiene un significativo eterno. Cada momento, cada día, cada hora, cada peso que invertimos en la gran comisión vale la pena y dura y es usado por Dios para cumplir su propósito en el mundo entre cada familia, cada tribu, cada etnia, cada nación. Entonces, me gustaría hablar por algunos momentos. Quiero indagar con ustedes en un pasaje en 2 de Corintios 8 que nos ayuda a entender qué hacemos para cumplir la gran comisión. ¿Qué significa ser una iglesia, una persona que está involucrada en una forma bíblica en la gran comisión? Quiero contestar 2 preguntas.
con el tiempo que tengo. ¿Qué es el rol de la iglesia y cuáles son las características de un misionero? Porque estas cosas van juntos y van a ver por qué. Pero hermanos, tengo que decirles que el pasaje es un poco largo y por eso un poco complicado entonces vamos a trabajar juntos, ¿ok? Vamos a ir juntos, tal vez voy a hacer algunas preguntas para estar seguro que están escuchando bien, pero estamos en 2 de Corintios 8, 16 hasta 23. Y tal vez van a pensar, ¿por qué estamos leyendo eso? ¿Qué tiene que ver con las misiones ese pasaje? Déjame darles un poco del contexto. Aquí Pablo está hablando acerca de algunos hombres que están ayudando en una misión. Y no es una misión de evangelizar realmente, es una misión de ir y coleccionar las ofrendas para la iglesia en Jerusalén, para su alivio. Pero en el pasaje vemos que Pablo describe algunos aspectos de estas personas y su carácter y su relación con la iglesia. Y aquí vemos con más claridad en cualquier otro lugar una descripción de un rol que se llama el apóstol de la iglesia. Ahora, tenemos que tener cuidado aquí porque cuando escuchamos la palabra apóstol, ¿qué pensamos? Pensamos en los apóstoles con A mayúscula, ¿cierto? Y bueno, claro, este oficio, este rol se ha terminado. Ya no hay apóstoles de Jesucristo. Pero habla de otra categoría de apóstol en el Nuevo Testamento, los apóstoles de la iglesia. Y aquí habla de ellos. De hecho, usa la palabra aquí. Vamos a verlo. Empezando en versículo 16, dice eso. Pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito. Pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a ustedes por su propia voluntad. Junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del Evangelio sea divulgado por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros. Pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tiene en ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Oremos. Oh Dios, gracias por tu palabra, gracias por el gran privilegio de explicarlo a mis hermanos esta noche. Queremos ser fieles a obedecer tu palabra. Queremos estar involucrados en la gran obra de salvar a muchos de cada lengua, cada tribu, cada familia. Úsanos, oh Dios, usa a mis hermanos, estas iglesias representadas aquí en este cuarto. Úsalos para tu gloria, para que muchas personas en México y en otros países
respondan con fe y arrepentimiento al evangelio que ellos predican. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Ahí en el último versículo 23 vemos la frase, ahí dice son, ¿y qué palabra utiliza ahí? Mensajeros, ¿cierto? Dice mensajeros. La palabra es apóstol. Los que han traducido han decidido no utilizar esa palabra y en otros lugares lo hacen también. Es una decisión de los que han traducido, también en inglés lo hacen, para evitar confusión. Pero la palabra es apóstol, son apóstoles de las iglesias. La palabra apóstol significa ¿qué? Enviado, enviado. Sencillamente significa enviado. Entonces, lo que vemos desde el principio es que estos hombres fueron enviados por ¿quién? La iglesia. En este pasaje, Pablo da a la iglesia de Corinto detalles sobre los hombres que estaban siendo enviados allí para recoger la ofrenda. Este es el contexto, eso es lo que está pasando. Déjame contestar una pregunta que tal vez en ese momento que está surgiendo en la mente. Pero estos hombres no están yendo a cumplir la gran comisión. Entonces, ¿qué tiene que ver ellos con las misiones, con los misioneros? Hermanos, como expliqué, no vemos la palabra misionero en el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos justificación para utilizarlo. Tenemos justificación para tener una persona que va a hacer esto. Entonces, cuando comparamos, lo que describimos, que es un misionero, con lo que vemos en la Biblia, los apóstoles de la iglesia son los únicos que caben en esta descripción. No es que queremos hacerlo caber, ¿cierto? No es que vamos a esforzarlo para que sea la misma cosa. No, es que tenemos que dejar que nuestras ideas sobre este tipo de actividad, estas ideas que sean transformados y limitados por la palabra de Dios. Entonces, un misionero es una persona que es enviada por la iglesia para cumplir una misión. Estas personas son personas que fueron enviadas por sus iglesias para cumplir una misión. Realmente los misioneros hoy en día son apóstoles de la iglesia funcionando o trabajando en el contexto de la Gran Comisión. Entonces, los principios generales que vemos aquí también se aplican a los misioneros. Nos da un diseño, un patrón, una forma para seguir, para entender qué debemos buscar o cómo debemos pensar sobre los misioneros o apóstoles de la iglesia hoy en día. Entonces, consideremos lo que hace una iglesia local o qué es el trabajo de una iglesia pensando en enviar misioneros. Las iglesias locales hacen un llamamiento. Y perdóname, hermanos, si tal vez algunas palabras no son muy buenas en español, traducido de inglés. Mira lo que dice en 17a. Pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente. Entonces, aceptó nuestro ruego. Esa es la idea que queremos ver ahí. El llamamiento a servir como misionero suele, no 100%, pero suele iniciarse con un llamamiento y un llamamiento de la iglesia. Vemos que Tito iba a la iglesia de Corinto a recoger la ofrenda porque le habían hecho un llamamiento. Una apelación es simplemente una fuerte petición hecha por una persona o grupo que ve
una necesidad y el potencial de alguien para satisfacer esa necesidad. Hermanos, yo acabo de hacer esto en un sentido, nombrando estos tribus que viven horas de aquí, que no tienen el evangelio o muy poca luz. Este es un ruego, un llamamiento. Las iglesias que se toman en serio la gran comisión harán llamamientos a los miembros porque comprenden, eso es importante, porque comprenden la necesidad de obreros para ir a la mies. Como ya he dicho, hermanos, que el plan de Dios para cumplir la gran comisión es la iglesia local. Los líderes de una iglesia, los pastores que entienden eso, saben que deben pasar la voz, ¿cierto? Hermanos, yo sé que no somos iglesia, pero un ejemplo. Hermanos, miembros de esa iglesia, esta etnia que vive 10 horas de aquí no tiene evangelio, no tiene misioneros. Hay que orar que Dios levanta a alguien de nosotros para que vaya ahí y predique ahí. Hermanos, qué vida gloriosa ser usada para predicar el evangelio de un grupo que no lo tiene. Y no digo gloriosa como vamos a escribir libros sobre esa persona. No. Que nunca sepamos su nombre, pero Dios sí sabe. Y en los ojos de Dios, qué preciosa es esta vida que va para llevar las buenas nuevas donde no hay, donde no han llegado. No es necesario que una iglesia local haga un llamamiento para que un misionero sea llamado legítimamente. Con algunos de los principios hay que tener cuidado, hermanos, porque si alguien se levanta en tu iglesia y dice, creo que el Señor está llamándome para ir a ese grupo, no debemos hacer, pero no hemos hecho un llamamiento, no hemos llamado a nadie para ir ahí, entonces Dios no te está llamando. No estoy diciendo eso, hermanos, estoy diciendo que parte del rol de los pastores en la iglesia es hacer este llamamiento, es pasar la voz sobre la necesidad. ¿Por qué deben hacerlo? Bueno, las iglesias locales son conscientes del estado del evangelio en todo el mundo, su país por lo menos, y prestan atención a las necesidades específicas que Dios les presenta providencialmente. Hermanos pastores, estoy hablando con ustedes por un momentito. ¿Sabes qué está pasando en el mundo? No estoy hablando de la política, del presidente, de la economía. Bueno, si sabemos más de eso que está pasando con el evangelio, wow, perdónanos. ¿Sabes qué está pasando en tu país con el evangelio? Los grupos que no tienen luz, los otros países alrededor, ¿sabes? ¿Tienes esa información? Con esa información hay que llamar a la gente. 2, las iglesias locales siempre tienen presente que la respuesta a las necesidades espirituales del mundo es el envío de misioneros a esas zonas. También los pastores conocen bien a sus miembros y saben que miembros están qué miembros están cualificados para el servicio misionero, ¿cierto? Los pastores están viendo esas cosas. Y entienden cuáles hombres tienen tal vez los dones, cualificaciones. Una advertencia. Es fácil, hermanos, que una iglesia local se enfoque en sí mismo y se olvide de la comisión que se le ha dado. Es muy fácil, hermanos. El enemigo se deleita cuando las iglesias locales se vuelven complacientes acerca de los grupos de personas alrededor del mundo que no tienen ni un versículo de las Escrituras traducido a su idioma, mucho menos un misionero trabajando
entre ellos. Que la voz de estas tribus que claman en nuestros oídos. No sé si han escuchado la historia de John Peyton. ¿Han escuchado de este misionero, el presbiteriano que fue a las islas en el sur Pacífico? En su llamamiento, él describe, podría escuchar y no podría cerrar sus oídos a las voces de los perdidos en estas islas. Y por fin dijo, envíame a mí, tengo que irme, no puedo estar aquí en toda esta luz cuando no existe la luz ahí. ¿Y saben lo que dijeron a él? No sé la palabra. Las personas que comen otras personas, ¿cómo se llaman? Caníbales. Eran caníbales. Y dijeron, te van a comer. Y no estaban bromeando, porque había pasado a otros misioneros. Te van a comer, dijeron. Y dijo, para la gloria de Dios. Las iglesias locales envían misioneros. No solamente hacen un llamamiento, pero envían misioneros. Junto con él hemos enviado al hermano. Apóstoles de las iglesias. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Enviado por la iglesia. Esto es lo que son los misioneros hoy en día. Enviados de su iglesia local para trabajar en un campo misionero. Los misioneros son enviados. De hecho, esta es la esencia misma de ser un apóstol de iglesia. Una persona no puede ser enviado sin una persona que envía. Entonces, las iglesias locales envían misioneros. Hermanos, quiero enfatizar eso. Un misionero no se envía, no es enviado por sí mismo. No decide un día una persona que ahora soy misionero. Iglesia, oren por mí, apóyenme, porque yo voy a vivir en otro país para ser un misionero. No es la forma, hermanos. Esa persona no es enviado por la iglesia, es autoenviado y no es lo que vemos en el Nuevo Testamento. La iglesia local es la agencia de envío de misioneros. El misionero es enviado por la iglesia, el misionero es responsabilizado por la iglesia, el misionero es sostenido por la iglesia, el misionero funciona como una extensión de su iglesia local. Hermanos, el misionero es vinculado con la iglesia que lo envía, incluso cuando ya está en el campo misionero. ¿Qué debe hacer ahí el misionero? ¿Qué debe hacer el misionero en el campo, ahí donde está trabajando? Debe hacer lo que la iglesia ha dicho que debe hacer. No es autónomo, no tiene el derecho de decir, bueno, yo soy el capitán de ese barco, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. No, es representante, enviado de la iglesia, por la iglesia. Es una extensión de la iglesia. Hemos perdido eso en muchos casos, hermanos. Y misioneros van pensando que tienen toda la libertad para hacer lo que sea y se olvida de su responsabilidad delante de la iglesia, que es representante de la iglesia. Y bueno, hasta que hay una iglesia ahí que es estable, que puede tener miembros, este misionero es miembro de la iglesia que le ha enviado. Y si sale del camino correcto, la iglesia local empieza el proceso de disciplina. Y puede decirle, hay que regresar a casa, hermano, porque algo no va bien. La iglesia también está encargado de cuidarle, apoyarle, estar hablando con él, visitando si es posible. Ven que hay un vínculo muy importante que tiene que mantenerse entre la iglesia y el misionero. La iglesia local debe evitar subcontratar su responsabilidad de enviar misioneros. A menudo es prudente consultar y asociarse con organizaciones paraeclesiásticas que tienen experiencia, como nosotros en HeartCry. Tenemos experiencia, tenemos
información que podemos compartir para ayudar, pero nunca debemos tomar el lugar de la iglesia local. Nunca es permisible entregarles un candidato a misionero. Las iglesias envían misioneros. ¿Qué más? Las iglesias locales examinan a los candidatos antes de ser enviados. La doctrina, dotes, dones y carácter. Habilidades, doctrina y su carácter. Dice en 18, junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del evangelio sea divulgado por todas las iglesias. 22, con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tiene en ustedes. La iglesia local tiene responsabilidad de los misioneros que salen de ella. El misionero es representante de la iglesia local. Deben asumir plena responsabilidad por ellos. Y quiero decir que el misionero opera bajo el paraguas de la iglesia local hasta que establezca una iglesia local en esa tierra. Si el misionero fracasa moralmente, la iglesia asume en parte la responsabilidad. Todo lo que el misionero es y hace se refleja en la iglesia que lo envió. Hermanos, déjame mencionar algo aquí. Si el misionero fracasa moralmente, hay una plaga ahora, hermanos, hay una plaga en las iglesias bautistas reformadas. No estoy hablando de las otras iglesias. Hay una plaga, hermanos. El enemigo tiene sus garras alrededor de las gargantas de muchos hombres, algunas mujeres también, pero de muchos hombres y tal vez algunos hombres aquí en este cuarto esta noche. Y tiene que ver con pornografía, hermanos. Y tiene que ver con esta cosa aquí, hermanos. Hay una plaga, hermanos. Y nadie es seguro. Nadie tiene el poder de vencer esto solo. Si alguien piensa, este nunca puede pasarme a mí. Está en gran peligro, hermanos. Les pido que hagan algo para protegerse. Si tiene que cambiar el teléfono para un teléfono, no sé la palabra, un teléfono que no tiene, un teléfono estúpido, ¿cierto? Que no tiene todas estas cosas, hazlo, hermanos. No vale la pena perder la familia para tener un juguete así, ¿cierto? También hay software que pueden poner, hay cosas que pueden poner que envía reportes a quien sea. Hay que hacer algo, hermanos. Y otra cosa, y no quiero, bueno, ustedes son muy maduros y también están criando hijos maduros, estoy seguro, pero hermanos, tal vez existen, pero son muy, muy pocos los jóvenes que pueden manejar uno de estos sin límites. Es demasiado, hay demasiada tentación aquí en las redes sociales, en todo, hermanos. Y dar uno de estos a un joven sin límites para tener con ellos 24 horas, 7 días, es como darle dinamita y decir, ten cuidado con eso. Hermanos, tenemos que proteger a nuestros hijos. Y hay cosas que podemos hacer para protegerles. Y si no han pensado en eso, hermanos, tal vez esta noche es el momento cuando hay que hacer algo. Hermanos, no más déjenme hacer esta cosa para terminar.
este sermoncito. Sí, y la razón es que, bueno, ustedes saben que lo que pasó hace 2 semanas, 3 semanas en los Estados Unidos, pero este es uno de muchísimos. Casi cada vez que hablo con un miembro de la iglesia, un hombre, siempre hago la pregunta, ¿estás mirando? Hermanos, estoy sorprendido cuando dice no. Me sorprende cuando dicen no, no tengo nada que ver con eso. La mayoría de las veces es como, estoy batallando, pastor, pero es muy difícil. Esto es lo normal. Hermanos, si tienen un joven, un adolescente, un hijo, especialmente un varoncito que ha tenido acceso a esto o un aparato, otro tablet que no ha tenido límites, es muy, pero muy probable que ya ha visto cosas que son pornografía. Es muy probable que ya han visto eso. No quiero asustar, bueno, sí quiero asustarles. Y quiero que hagan algo. Quiero que cambien la cosa hoy día. No es... Ok, lo siento, hermanos, el sermoncito, voy a terminarlo. Pero si tienen preguntas sobre eso, después hablamos. Estoy listo para ayudar en esta cosa. Hermanos, las iglesias locales examinan a los candidatos, doctrina, carácter, dones. Es necesario y sabio que las iglesias locales sean diligentes en probar a aquellos que son enviados de entre ella. Y bueno, es obvio porque no creo que tengo que explicar eso, pero hay muchas razones. La prueba diligente de los candidatos a misioneros honra a Dios, ¿cierto? Es honroso para Dios cuando su pueblo se toma en serio la tarea de completar la gran comisión. También reconoce la importancia de la tarea. Protege la reputación de la iglesia y de Cristo. Los misioneros no probados han hecho un gran daño al nombre de Cristo y su iglesia en tierras extranjeras. También protege al misionero. La labor misionera es agotadora, hermanos, por decirlo suavemente. Es algo bien fuerte. Es una llamada al sufrimiento. Entonces, para examinarle, para chequear si todo está bien en su vida, es protección para él. También es lo mejor para el grupo étnico. No es difícil ver por qué un misionero no probado puede hacer más daño que ningún misionero. A veces pensamos que, wow, este hombre quiere ir a este lugar tan difícil, él quiere dar su vida para ser un misionero, que lo enviemos. Pero hermanos, tenemos que hacer todo con cuidado y según lo que dice la Biblia. Tenemos que examinarlo cuidadosamente. La iglesia local debe examinar a sus candidatos misioneros con tanto rigor y cuidado como lo haría con los candidatos pastorales. Por lo tanto, puede ser que una iglesia ya tenga un proceso establecido para las pruebas que podría ser ligeramente modificado para adaptarse a los candidatos misioneros. Ok, el próximo punto. La iglesia local nombra misioneros. 19a. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje. La iglesia escoge, ¿cierto? Dice sí o no. Y designe su lugar para trabajar, su trabajo, su rol. El papel del misionero, ser un embajador, y el papel de la iglesia, ser la agencia enviadora, exigen que el misionero esté estrechamente asociado y sea responsable ante la iglesia enviadora. Además, un misionero
no va al campo para cumplir su propia visión, sino que va como una extensión de la iglesia enviadora para cumplir la visión de esa iglesia. Ahora, no estoy diciendo que el misionero no tiene nada que ver con esta visión, con el plan de ir ahí. Claro que sí, pero está bajo la autoridad de la iglesia y se somete a la voluntad de la iglesia. El misionero no es autónomo ni independiente. Ok, la segunda parte, rápidamente. ¿Qué características debemos ver, debemos buscar en un candidato? Una persona que dice, creo que el Señor está enviándome, llamándome para ir al campo misionero. ¿Qué vemos aquí en el pasaje? Un corazón sincero y serio. Y esta parte es un poco difícil de traducir porque en inglés tenemos una palabra que es earnest. No sé si han escuchado eso y no es tan fácil de traducirlo, pero creo que estas dos palabras, sincero y serio, describen esta palabra adecuadamente. Está mencionado en varios lugares en este pasaje. Mira 16, pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito. Y también 17, pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, es otra forma de traducirlo, muy diligente, ha ido a ustedes por su propia voluntad. Y 22, con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente otra vez en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tienen ustedes. Estos son 3 o 4 lugares donde se usa la misma palabra, la misma idea, un corazón serio y sincero en la obra de ser un misionero. Es como, hermanos, como un fuego. Pero no un fuego alimentado por troncos de cedro que arde caliente durante poco tiempo. Es un fuego de roble sazonado que quema caliente, pero es un calor sostenido, dura. Sinceridad y seriedad de corazón es un indicador clave de un llamado interior. Hermanos, esta sinceridad, esta seriedad son forjadas en el corazón de un hombre por el Espíritu Santo. No es autogenerada. Por eso tenemos que tener cuidado con momentos de llamamiento, ¿cierto? Si queremos presionar, queremos dar la idea clara, utilizando lengua, palabra vivida para explicar la necesidad. Pero hermanos, producir emoción no es igual que un llamamiento de Dios, ¿cierto? Lo que pedimos, lo que deseamos es que Dios utilice este llamamiento de la iglesia para empezar un llamamiento interior. Y hay que discernir entre los dos. Hay muchos que dirían que, sí, quiero irme. ¿Y qué es la forma de probar eso? ¿Cómo podemos discernir entre emoción y un llamamiento verdadero? Tiempo. Es un milagro de Dios. Dios mismo obra de tal manera en el corazón de un hombre que está listo y dispuesto a renunciar a todo lo que conoce para llevar el evangelio de Jesucristo a una tierra extranjera. Esta persona dice que voy a ir. Y aquí tenemos un aviso, porque el misionero, el candidato que tiene un llamamiento verdadero está determinado, ¿cierto? Que voy a ir. Pero hay una determinación que no es bíblica. Por ejemplo, si un hombre dice, yo soy determinado, yo voy a ir a ese grupo, y la iglesia dice, es que no nos parece buena idea, hay cosas en tu vida, no creemos que Dios, no, pero estoy determinado, yo voy a irme.
Esta es una determinación no bíblica. Pero hay una determinación que es bíblica, que va con la iglesia. Y cuando se enfrenta con dificultades, sigue. Piensa en la vida de William Carey. O piensa en la vida de Adoniram Judson. ¿Han escuchado la historia de Adoniram Judson? Wow, hermanos, deben leerlo para alabar a Dios y ver cómo sufre, cómo ha sufrido este hombre para la gloria de Dios. Bueno, algo interesante sobre él, tal vez saben, que él estaba en el barco yendo iba a ir a la India y luego a Myanmar, donde por fin servía. Pero saliendo de los Estados Unidos, él empezó congregacional, lo siento, congregationalist. Creía en el bautismo de los bebés y bueno, iba a encontrarse con William Carey, el bautista. Entonces, para prepararse en el barco, empezó a estudiar la Biblia para estar listo para el debate que iba a tener con William Carey. Pero estudiándolo, la Biblia en camino se convirtió. Y llegó ahí y dijo, William Carey, tienes que bautizarme a mí. Bueno, este hombre llegó a Myanmar, empezó a traducir los idiomas, la Biblia al idioma de este país. Hermanos, wow, ni puedo pensar en eso. ¿Cómo sufrió? Pero algo que pasó es que empezó una guerra entre Inglaterra y Burma, Myanmar, y ellos pensaron, él tiene que ser una espía. Tiene que ser una espía. Entonces lo pusieron, aunque era americano, pero para ellos no importaba. Lo pusieron en una cárcel, no una cárcel como pensamos, pero una casa pequeña con soldados. Tenía que dormir con sus pies colgadas del techo y su cabeza nomás en el suelo. 17 meses, creo, vivía así, torturado por los soldados, no tenía que comer, enfermedades, sufría muchísimo. Su esposa, hermanos, sufría. Dio luz mientras estaba en el cárcel, no tenía nada, no tenía dinero, no tenía nada, hermanos. Cuando él salía, se fue a su casa y la primera cosa que vio fue una vieja de Myanmar ahí con la bebé. Y pensó, ¿dónde está mi esposa? Y entró en la casa y fue como un esqueleto ahí. Su pelo se había caído casi a la puerta de morir. Hermanos, después de todo eso, se murió su esposa. Se quedó ahí, hermanos. Se quedó ahí. ¿Por qué? Porque dijo que tengo que terminar con la traducción para la palabra de Dios. El evangelio puede llegar a este pueblo. Wow. También, hermanos, rápidamente, disposición, pues Él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a ustedes por su propia voluntad. Nunca debemos obligar a nadie a ir a ser un misionero. Debe tener el deseo en sí mismo. Pero hay que averiguar un poquito, hermanos. El deseo, hay que discernir el motivo del deseo. ¿Qué está detrás del deseo? ¿Tiene el deseo de glorificar a Dios, discipulando a las naciones? Un amor por los perdidos, así como por los nuevos cristianos, un anhelo de verlos caminar en la verdad. El deseo de cuidar de la iglesia de Dios en tierra extranjera que obtuvo con su propia sangre. Buenos motivos, un deseo bíblico. Pero hay otros, hermanos, hay otros motivos que algunos han tenido para ver el mundo y lanzarse a la aventura. Tener unos ingresos estables para escapar de los problemas de su cultura de origen. Hacerse popular y famoso. Wow, quiero ser como un gran misionero. O ser su propio jefe, guiar su propia vida. Yo quiero tener un sueldo y hacer lo que deseo hacer. Motivos malos, equivocados. También debe ser sólido en la doctrina y habilidades hábiles en la enseñanza. Este tiene que ver con el parte de examinar, evaluar las iglesias, pero este hombre debe tener buena doctrina
y tener la capacidad de enseñar. ¿Ese te acuerda o te recuerda de algo, de otra persona? Un pastor, ¿cierto? Hermanos, esta es la otra parte, la otra característica, irreprochable. Debe ser irreprochable. Con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza. Esta palabra aquí, comprobado, hermanos. La palabra comprobado o probado se traduce del verbo griego dokimazo. Ahora mira, que se utilizaba para describir la prueba o ensayo de metales para determinar su pureza. Esta misma palabra, dokimazo, se utiliza con respecto a la prueba de los ancianos y diáconos antes de ser ordenados en el ministerio. Ese es 1 Timoteo 3:10. Qué interesante, ¿cierto? Que Pablo usa esa misma palabra sobre los apóstoles de la iglesia y también con los ancianos y diáconos. Bueno, vamos a regresar a eso. Por fin designados por las iglesias. Y tiene que ver más con una iglesia que está pensando en apoyar un misionero que no es de su iglesia. La pregunta que deben hacer es que es enviado, ha sido designado por una iglesia buena. Ha hecho todo lo que deben hacer y tenemos confianza en este hombre como misionero para empezar a apoyarle. Ok, hermanos, para terminar, una defensa más sobre esa idea de un misionero. Bueno, ¿ustedes saben la diferencia entre un misionero y un pastor? Bueno, voy a darles la misma respuesta que el hermano Pablo Washer le gusta dar. La diferencia es esto. 0. Bueno, claro, hay una diferencia, pero en la esencia de la cosa, ¿hay una diferencia? Porque ¿qué hace el pastor? Trabajo espiritual, ¿cierto? El evangelismo y discipulado, guía a la iglesia, ayuda a los creyentes a crecer en Cristo, utilizando los dos medios de la palabra y oración, ¿cierto? Que vemos en Hechos 6. ¿Qué hace el misionero? Evangelismo, ayuda a los creyentes a crecer en Cristo, obra espiritual, utilizando los dos medios que vemos en Hechos 6, la palabra, ministerio de la palabra y oración, ¿cierto? Claro, hay algunas diferencias, pero en lo básico, la esencia de la cosa es la misma. Todos estamos de acuerdo en que es esencial que una iglesia local sea dirigida por ancianos calificados, ¿sí o no? Sí, que cumplan con las normas establecidas en las Escrituras. Del mismo modo, cuando una iglesia local planta otra iglesia local en otra cultura, en una tierra extranjera, estamos de acuerdo que es esencial que la nueva iglesia local sea dirigida por ancianos calificados que cumplan con las normas establecidas en las Escrituras, ¿sí o no? Entonces, una iglesia local con ancianos calificados para plantar una iglesia local con ancianos calificados. Por lo tanto, la sabiduría clama que el misionero que es enviado de la iglesia local con ancianos calificados para establecer una iglesia con ancianos calificados en tierra extranjera debe ser él mismo anciano calificado. ¿Y qué hay de la identificación, el examen y nombramiento de ancianos? Muchos imaginen que los misioneros son simplemente evangelistas. Pero ¿qué pasa cuando algunos llegan a Cristo y empiezan a formar una iglesia? La evangelización conduce al discipulado y el discipulado conduce a la plantación de iglesias.
y plantación de iglesias requiere el desarrollo y nombramiento de pastores. ¿No es insensato enviar a un misionero a nombrar ancianos que deben cumplir una norma que el propio misionero no cumple? Y esto plantea otra pregunta. ¿Puede un misionero que nunca ha servido fielmente en una función pastoral identificar, examinar, entrenar y nombrar eficazmente a un anciano? ¿Puede formar a un anciano? Si un misionero no tiene experiencia en pastorear un rebaño, ¿cómo va a enseñar a otros a pastorear el rebaño de Dios? Y existe otra razón práctica, y con eso terminamos. Otra razón para que los misioneros sean ancianos calificados. No es raro que el Señor salve almas y las forme en un cuerpo local de Cristo antes de que haya ancianos calificados dentro del grupo para guiarles. En tales casos, los nuevos creyentes naturalmente y con razón buscarán al misionero para pastorear sus almas. Si este hombre no está calificado como anciano, entonces la iglesia enviadora se encuentra en un predicamento. Animarán al hombre que ha sido enviado por ellos a asumir el papel de pastor, aunque nunca lo hayan probado ni afirmado como pastor calificado. Los nuevos creyentes ciertamente no son capaces todavía de probarlo y afirmarlo. Hermanos, la Biblia nos explica en ese pasaje y otros cómo funciona el cumplimiento de la Gran Comisión. Y quiero que ustedes consideren y piensen en cómo tu iglesia puede participar poniendo en práctica los principios que hemos aprendido esta noche. ¿Qué hace la iglesia? ¿Y qué debe buscar la iglesia en la persona que dice que creo que el Señor está llamándome para ser un misionero? Oremos. Dios, gracias por el tiempo que hemos tenido esta noche para pensar sobre la gran comisión, sobre el deber de cada iglesia. Queremos ser fieles en la obra. Queremos tener urgencia, pero con sabiduría, obedeciendo lo que dice tu palabra, haciendo todo con un ojo en lo que nos has revelado. Oh Dios, por favor, llama a algunos para ser misioneros que están en este cuarto. Prepara sus corazones y llámales, oh Dios. Que seas glorificado en todo el mundo, empezando aquí en Torreón, las otras ciudades, en los grupos, las etnias, y que misioneros sean enviados por todo el mundo de México para tu gloria, oh Dios. En el nombre de Cristo oramos. Amén.